Juan Ramón Vera, escritor y docente, bienvenido aquí a Serialmente. Esta es tu casa. Gracias por aceptar la invitación a este capítulo especial de nuestro podcast. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar aquí en tu podcast. Gracias, no, el placer es mío porque estamos teniendo varios autores y tener a un autor emergente como tú es increíble para nosotros aquí en Serialmente, más cuando tú creaste una historia que, como el capítulo de hoy, trata de una persona que asesina niñas. Entonces, quiero leerles a los oyentes y las oyentes de Serialmente la sinopsis de esta historia, este libro que se llama Hambre. En la ciudad de Iq, cada semana reportan la desaparición de una niña, quien después es hallada con terribles mutilaciones. El fiscal leal asume la responsabilidad de resolver el caso mientras arrastra su humanidad plagada de debilidades, heridas y torpezas. Para detener el terror que abruma el lugar, se ve obligado a echar mano de herramientas que rayan en lo fantástico y lo absurdo, en lo raro y lo escabroso. Y ese terror es producto del hambre que yace en todos, pero que se torna incontenible en los abusados, los abandonados, los rechazados y los desposeídos. Juan Ramón, cuando yo leí la sinopsis de Hambre, quedé cautivado. Dije, este libro tiene que estar sí o sí en el stand de Serialmente en la feria. Luego dije, quiero conocer al autor, quiero saber qué pasó por su cabeza para escribir este libro, así que cuéntanos para empezar, ¿cuál es el origen de Hambre? ¿Cómo nació en tu cabeza ese libro? Bueno, no te quiere decir que la sinopsis cumplió su función. Esa es la función de la sinopsis: atrapar, sin que el lector abra el libro todavía, atraparlo. Bueno, la Hambre tuvo su origen. La idea original fue gracias a un caso que conocimos. Yo soy del Espinal, Tolima, mi esposa también. Y digamos que ella me comentó el caso de un vendedor ambulante, no recuerdo bien, que en algún momento les comentó a ella, a la mamá, que tuvo una tragedia familiar cuando él era niño. Y es que una hermanita como de 4 o 5 años, fue devorada por un cerdo. En algún momento la niña, o sea, se la dejaron cuidando, creo que a él o bueno, a otro de los hermanitos, la dejaron comiendo. Es en una zona rural del Espinal, del Tolima, y parece que la dejaron con la comida en el suelo. Y tal vez la niña tenía su cuerpo untado de comida, y pues la niña tenía hambre y parece que el cerdo también tenía hambre. Y entonces cuando encontraron fue medio cuerpo nomás de la niña, una niña de 4 o 5 años más o menos. Una tragedia horrible que desde que me la contaron, pues todavía yo la cuento y siento cosas, cierto estremecimiento. Y la verdad, entonces me surgió la pregunta: ¿cómo, cómo alguien que sufrió una tragedia de esas, que presenció una tragedia de esas, puede estar caminando normalmente, como una persona normal por la calle? O sea, algún desbarajuste. Lo más normal es que haya algún desbarajuste. En el caso de la persona, pues parece que no repercutió en mayores situaciones en la realidad, en el mundo real. Pero digamos que esa escena tiene mucho que ver con que el protagonista de Hambre se haya vuelto un asesino en serie. ¿Sí? Haya matado varias niñas durante varias semanas en la ciudad de Iku. Ese fue el disparador, pero pues ese disparador tiene otras cositas, porque los otros personajes, sobre todo el otro personaje que es pareja del protagonista, es una persona desplazada por la violencia, que también es una situación típica en Colombia, de terror, ¿sí? Que uno lo saquen de donde vive y con masacre incluida es terror. Y entonces pues también no sé cómo puede haber tanta gente que tal vez sufrió eso y lo supera, cómo soportan eso. Y también debe haber mucha gente que ha sufrido eso y necesita definitivamente ayuda psiquiátrica, porque hay
un terror cultivándose. Entonces, esos dos personajes tienen que ver con esas cosas. Eso fue, digamos, el principal motivante para sentarme a escribir Hambre. Tienes una pulsión que me puedo sentir muy identificado y creo que muchos escritores y escritoras se pueden ser identificados y es una historia, algo, una imagen, una vivencia, una anécdota, te genera esa pulsión, te genera esa necesidad de contar algo, ¿cómo decirlo? Como esa curiosidad, esa en tu cabeza que te dice, aquí hay algo, y te martilla, y te martilla, y te martilla, y sueñas con eso y tu subconsciente empieza a desarrollarlo antes que tu propio consciente. ¿Cómo fue el proceso para ti de bajarlo? ¿Cómo cogiste la historia del cerdo y la niña que ya, Dios mío, o sea, lo que me acabas de contar ya a mí también me dejó loco? ¿Cómo coges esa historia y que te genera estos pensamientos, estas pulsiones? ¿Y cómo fue tu proceso de cogerla y meterla al computador y empezar a transformarla en una narración, en una novela? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? ¿De qué te valiste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la novela, yo partí del hecho de que alguien así es posible que quiera olvidar su pasado, que quiera olvidar su pasado y eso requiere, pues, es decir, no voluntariamente. Cuando es el niño, pues no creo que alguien quiera voluntariamente olvidar su pasado, pero digamos el alma de la persona y sobre todo si es un alma en formación, eh, instintivamente va a querer dejar eso atrás. El personaje, cuando empieza la novela, pues esto no es spoiler porque es las primeras 2 páginas, el hombre sufre de un insomnio terrible y se deja claro que, digamos que su pasado está enterrado, él no lo recuerda. Entonces yo quise que recorriera ese camino, un camino hacia encontrar la verdad sobre ese pasado y digamos que ese camino que se construyera fuera también, o sea, en el que se construye su pasado, en el que construye cuál fue el origen de su desorden, también se construye un nuevo yo, hay una reconstrucción del yo. Es algo pues un poco complejo, pero digamos que así me lo imaginé, es una reconstrucción del yo, una persona así tiene que recoger sus pedacitos y juntarlos, pero pues eso pasa como cuando usted rompe un florero, puede pegar los pedazos, pero el florero no va a quedar igual. Es una reconstrucción que cambia y entonces pues las consecuencias digamos que pues están en la novela para no hacerle mucho spoiler. Y esa fue la idea. O sea, yo me metí con que el protagonista tenía que recorrer un camino, sobre todo el que sufrió la pérdida de la hermanita, tenía que recorrer un camino para encontrar otro resguardo y para reconstruirse. Esa fue la idea. En el recorrido pues están las masacres, está la muerte de las niñas, está una serie de cosas y está pues también quise que fuera protagonista el hecho mágico, porque es magia la escritura y la lectura, ¿sí? Pues usted sabe que o toda la audiencia sabe también que cuando alguien escribe algo y otra persona lo lee, esas dos mentes se conectan, así estén separadas por miles de kilómetros o miles de años. ¿Listo? Entonces, eso quise ponerlo a jugar ahí, porque tiene mucho que ver con la construcción de lo que somos. Listo, y no digo más, porque Ok, ya creo que sé por dónde va la cosa y me parece muy poético eso, muy chévere. Bueno, y ese fue tu proceso interno en el proceso, valga la redundancia, de la escritura. Pero también me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso. Ya nos contaste el proceso mágico, el proceso del escritor, el proceso interno. ¿Cómo fue el proceso ya, digamos, en el oficio? ¿Cómo fue tu relación con el editor, con la editora, con Calixta? A la gente a veces le gusta saber esas cosas, esa minucia, digamos, de ese tema de mandar el manuscrito, devolverlo, cómo lograste llegar a que te publicaran, cómo ha sido la experiencia. Sabemos que en Serialmente sabemos que tienes otros libros, entonces, digamos que en ese sentido puedes contarnos un poco ahí de ese recorrido.
Bueno, el manuscrito yo lo envié, yo ya tengo una novela publicada con Calixta que se llama Peste, pero digamos que eso pues ya tenía sus años publicada, entonces en diciembre del 2021 mandé, creo que fue en diciembre del 2021, sí, o diciembre del 2022, 2021, envié el manuscrito y pues más o menos unas 2 semanas después, eh, empezando el año, como en enero del 2022, dijeron que listo, que ya estaba en revisión, que estaba en revisión. Un tiempo después dijeron que era publicable, ¿sí? Y pues quedó en manos del editor, que fue Álvaro Vanegas. Ok. Álvaro Vanegas fue quien revisó el texto y me hizo las observaciones pertinentes, pero pues en general, y a mí me sorprendió gratamente, pues Álvaro me dijo que el libro en general estaba bien. No hubo mayores controversias en cuanto a la construcción del personaje o en cuanto a la, a la coherencia interna del texto. Solamente se basó principalmente la edición en hacer correcciones de forma, ¿sí? De estilo y demás. Con Álvaro también, pues, con él nos conocemos, no de forma íntima, pero sí hace ya varios años, hace como desde el 2010, 2011 más o menos, en que incluso antes de que le publicaran a él la primera novela, intercambiamos algunos textos. Entonces, digamos que con él nos entendemos en varios de esos sentidos, en lo que es ya saber cuándo algo funciona y cuándo algo no funciona. eh, y, y entonces, pues ese proceso fue muy sencillo, fue algo que no tuvo mayores contratiempos. Y vuelvo y digo, con él, cuando hablamos de estas cosas, nos entendemos, no hay mayor controversia. Eh, pues con Calixta también hemos tenido una relación con María Fernanda de varios años de conocernos, de compartirnos, de que nos invitan a eventos y cosas así. Y son personas con las que es muy fácil hablar, siempre estamos abiertos al diálogo y no, pues no hay mucho más que decir ahí en ese sentido. Lo otro es que, bueno, como parte del oficio, ya que hablamos de eso antes de la edición, sí hay cosas que yo saqué aparte, pues uno va empezando también a ver referencias, ¿no? A entender que hay otras obras en donde una de las obras en donde me basé para esto fue, o me basé, no, pues sí, que tiene relación y tomé algunos apartes, sino que ahorita no recuerdo quién es el autor. Hay un anime que se llama Monster, que es basado Ujú. en un manga del mismo nombre. Sí, es la Sí. historia de un asesino en Alemania y hay un médico japonés que se llama Kenzo Tenma, yo creo que ya la mayoría conoce esa historia. Esa cuestión del monstruo creciendo en el interior, incluso aparece como epígrafe ahí en hambre, tiene relación y hay algunas cositas, algunas alusiones a... entonces también he tenido como parte del oficio, es diseñar, coger mi personaje y no solamente basarme en lo que a mí me surge o en lo que a mí se me ocurre, sino que empiezo a tomar, a hacer anotación del parecido que tiene con otros personajes de otras obras, con otras situaciones. Eso es algo que suelo hacer habitualmente. Y hablando de eso, ¿cuáles fueron tus otros referentes? Cuéntanos cuáles fueron esos referentes o esas obras o cosas que te dejaron, aparte de la historia que nos cuentas de la base y de este anime. ¿Qué otras cosas te generaron, digamos, algún tipo de referencia para producir tu propia obra? Otra fue Fragmentado, la película de Night Shyamalan, Shyamalan creo que se escribe así. Ujú. Fragmentado, mm, aunque hay que aclarar de una vez que el protagonista de Hambre no sufre de una disociación de la personalidad, sí hay una parte del delirio que me pareció muy interesante
y que a la vez es una crítica a la sociedad, y es que en Fragmentado el personaje promulga que las personas que sufren son las más fuertes, son las elegidas y son superiores, ¿sí? Que incluso hay que sufrir pues, para no ser débil. Entonces es parte de ese delirio, también está ahí en Hambre. Y otro, pues no es una obra de ficción, sino que es un síndrome que existe en la realidad, un síndrome psiquiátrico que se llama el síndrome de Cotard. Creo que es Cottard, ustedes lo pueden buscar, y eso produce una serie de delirios que también yo dije, no, esto lo tengo que aprovechar y lo tengo que poner aquí. O sea, Hambre trata al menos de tener también incluso una base médica, mucha parte de esa base médica es real. El síndrome de Cotard existen en el mundo personas que sufren de ese síndrome de Cotard. Un delirio es ese delirio de superioridad, ¿sí? Que o sea, las personas con Cotard pueden presentar eso. Y otro delirio que les comenté como para antojarlo un poquito, es algo absurdo. Varias personas con síndrome de Cotard empiezan a sentir que no tienen órganos, que de alguna manera están vacíos, entonces dicen, bueno, ¿yo para qué como si no tengo órganos? ¿Cierto? Es una cosa así de locos, es una cosa que pareciera de novela, pero no, en la realidad sucede. Entonces, digamos que esas Fragmentado, Monster y haberme encontrado con el síndrome de Cotard en alguna de mis lecturas, pues para sustentar, para querer escribir algo así, creo que eso forman o hacen parte del esqueleto principal de Hambre. Yo ya tengo muy claro por qué leeré a fondo el libro y lo releeré de otras maneras después de esta conversación. Y por eso mismo me gustaría que le hablaras a la audiencia de Serialmente, los que son de la comunidad serial, y les dijeras por qué deberían leer Hambre. Bueno, hay que leer Hambre porque definitivamente no los va a dejar quietos. O sea, yo escribí Hambre con toda la intención, y las personas que se han atrevido a comentarme cómo les pareció el libro no han quedado quietos. O sea, es un libro que inquieta y que conmueve. Es tal vez criticable en varios sentidos, incluso después de la juiciosa corrección de Vanegas y otra vez la corrección, la lectura mía y de que otras, puede ser que tenga algunas situaciones para corregir, pero en general está muy, muy bien confeccionado, y lo que no se le puede, eso sí, no se le puede tachar, es que sea un libro que deja a las personas quietas. O sea, yo creo que sí cumple con esa, al menos en cierta parte, en cierto sentido, con esa premisa de Kafka, ¿no? Que un libro debe ser el hacha que rompa el hielo que llevamos por dentro. Hambre rompe el hielo. Y no solamente nos deja pensando sobre esta situación, sino que también es un libro que digamos, nos pone mucho a pensar sobre cómo funciona nuestra sociedad y cuáles son las terribles consecuencias de dejar a gente en el abandono y en el abuso. Entonces, en ese sentido también, esas son dos razones fundamentales para leer Hambre. Pues muchas gracias, Juan Ramón. La comunidad serial, de los oyentes y las oyentes de Serialmente, que sepan que este libro estará disponible en nuestro stand en la Filbo. Recuerden, es el stand 230 del pabellón 3, nivel 1. Ahí vamos a estar con, tal vez, considero yo, y creo que no estoy equivocado, el stand con la mayor oferta de literatura criminal. Tendremos novela negra, tendremos thriller, tendremos no ficción. Alrededor de 100 libros, 100 títulos disponibles para ustedes. Así que vayan, que tenemos promociones, tenemos descuentos de todo tipo y tendremos Hambre. Pero yo quería pedirle un favor a Juan Ramón. Ahora fuera de micrófonos me estaba contando que va a organizarse para ir un día a la Feria del Libro. Entonces me gustaría que se echara la pasadita, que ese día cuando pase por nuestro stand me deje un par de copias firmadas para que la gente pueda llevárselas firmadas. Y no sabemos cuándo va a ser ese día, por eso no me atrevo a decirle a la gente, pero sí podemos hacer que de pronto cuando me visite y nos visite dejemos un par de copias firmadas.
siempre nos gusta consentir a los seguidores de Serialmente y tomarnos un par de fotos y grabar un reelcito donde podamos mostrar un poco al autor y a su libro. A mí me llama mucho la atención, estoy seguro que no voy a ser el único, entonces invitadísimo al stand de la Feria del Libro de Serialmente, Juan Ramón. Bueno, Sebastián, por allá estaré, es un compromiso. Vuelvo y pues sí, que ya dice, no está fijo el día, pero por allá voy a estar en algún momento. Es un compromiso porque hay que corresponder con el interés que Serialmente mostrado por Hambre, y no puedo ser indiferente, allá estaré. Excelente, Juan Ramón, muchas gracias también por este espacio, gracias por acompañarnos en este capítulo especial de Serialmente de cara a la Feria del Libro, y nos vemos pronto en el stand de Serialmente. Gracias, Juan Ramón. Gracias, de Sebastián.